Buenas, soy María González y en esta oportunidad vamos a dar una pequeña introducción sobre los receptores superheterodinos. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, son en esencia un tipo de arquitectura de radio que se utiliza para recibir señales de radio y convertirlas en una frecuencia intermedia que sea fija. Esta conversión, digamos, permite que la amplificación y el filtrado se realicen en una frecuencia constante, lo que simplifica, bueno, enormemente el diseño y mejora el rendimiento del receptor. Bueno, la gran mayoría de los receptores de radio modernos, desde lo que es un coche hasta incluso un smartphone, bueno, utilizan este principio. ¿Cómo funcionan los receptores superheterodinos? Bueno, el funcionamiento de un receptor se basa en la mezcla de la señal de radio, que es entrante, con una señal generada localmente. Bueno, básicamente sus pasos principales son, primero, la antena, que captura las ondas de radio del aire. Segundo, tenemos lo que es la etapa RF, o sea, radiofrecuencia. Esta etapa inicial amplifica la señal de radio entrante y a menudo la filtra para eliminar señales que son no deseadas, que podrían interferir con la recepción. También tenemos lo que es el mezclador, que aquí es donde ocurre, por así decirlo, la magia. La señal de RF amplificada se mezcla con una señal generada por un oscilador local. La frecuencia del oscilador local se ajusta de tal manera que la diferencia entre su frecuencia y la frecuencia de la señal de RF deseada sean siempre la misma. La interferencia intermedia, frecuencia, intermedia, por ejemplo, si queremos sintonizar una estación de radio AM a 1000 kilohercios y nuestra FI, es decir, frecuencia intermedia, es de 455 kilohercios, entonces el oscilador local genera una señal de 1455 kilohercios. O sea, los 1000 más los 450 o 545 kilohercios, lo que hace es 1000 kilohercios menos los 455 kilohercios, da ese resultado. También tenemos un amplificador de frecuencia intermedia. La señal de FI es resultante que ahora tiene una frecuencia fija. Es amplificada significativamente. Esta amplificación es una frecuencia constante, es mucho más fácil de diseñar y proporcionar un rendimiento que es superior en comparación con la amplificación de la frecuencia variable de RF. El filtro FI se utiliza, se utiliza este filtro de paso de banda para seleccionar solo la frecuencia intermedia que es deseada, rechazando cualquier otra señal no deseada que pueda haber sido, digamos, generada en el mezclador. Esto, bueno, mejora la selectividad del receptor. También tenemos el detector, que es el demodulador. En esta etapa, la información, audio, datos, etcétera, se extrae de la señal de FI, del FI. El tipo de detector depende del tipo de modulación de la señal, AM, FM, entre otros. Y bueno, por último tenemos lo que es el amplificador de audio y salida. Bueno, finalmente, la señal de modulada, por ejemplo, audio, se amplifica para ser enviada a un altavoz o a un dispositivo de salida. Ahora, ¿dónde podemos observar el uso de los receptores superheterodinos? Muy bien, la arquitectura de los superheterodinos es increíblemente versátil y se utiliza en una vasta gama de aplicaciones. Tenemos radio, AM, FM, los receptores de radio de uso diario, ya sean portátiles de automóvil o domésticos, son superheterodinos. También tenemos televisores para sintonizar y procesar las señales de televisión. Tenemos los sistemas de comunicación inalámbrica, teléfonos móviles, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera. Tenemos los receptores de GPS también, que es para recibir las señales de satélites GPS.
Tenemos los equipos de radioaficionados que permiten las comunicaciones a largas distancias y también tenemos sistemas de radar utilizados para detectar objetos y medir su distancia y velocidad. Y por último también bueno, es utilizado en instrumentos de prueba y medición, analizadores de espectro y receptores de medida. Bueno, una de las principales ventajas de la arquitectura superheterodigna radica en la facilidad de amplificación y filtrado de una frecuencia fija, como lo mencionamos anteriormente. Ofrece varios beneficios. Mayor selectividad permite separar las señales deseadas a las no deseadas, incluso si están muy juntas en el espectro. Esto se logra con filtros de FI de alta calidad. Tenemos también mayor sensibilidad. La amplificación en la FI permite que el receptor detecte señales más débiles y mayor estabilidad. El rendimiento del filtro FI es independiente de la frecuencia de la estación sintonizada. Y por último también sería menos distorsión. Al operar con una frecuencia intermedia constante, se minimiza los problemas de distorsión que podrían surgir si se amplifica directamente la señal de RF. Ok, pues como primera actividad vamos a analizar este circuito, que es un mezclador de señales con un amplificador operacional. Esta actividad nos va a permitir entender cómo se combinan diferentes señales electrónicas y las limitaciones de los circuitos reales. Bien, este circuito tiene tres entradas de señal, cada uno con su propia amplitud y frecuencia. La primera señal es de 2 voltios y 100 hercios. La segunda es de 3 voltios y 200 hercios. Y la tercera es de 4 voltios configurado con una frecuencia de 300 hercios. Muy bien, estas señales llegan, lo que podría decirse, al corazón de nuestro circuito, un amplificador operacional 741. Este es un componente, bueno, electrónico muy versátil, alimentado aquí con 9 voltios en esta oportunidad. Las señales de entrada pasan primero por unos capacitores de 0.22 microfaradios que aseguran que solo la parte alterna de la señal llegue al amplificador. Luego, a través de los resistores, que son de 100 kiloohmios, estas señales se dirigen a la entrada inversora del amplificador. La clave de este circuito es su configuración. Es decir, al conectar las señales a la entrada inversora y tener un resistor de realimentación, también el de 100 kiloohmios, entre la salida y la entrada inversa, el amplificador está configurado como un sumador inverso. O sea, ¿qué significa esto? El amplificador toma las tres señales de entrada y las combina, es decir, las suma. El inversor lo que va a hacer es la señal de salida resultante será invertida, desfasada a 180 grados respecto a la suma de las señales de entrada. O sea, matemáticamente, con resistores de entrada y de realimentación iguales de 100 kiloohmios, la ganancia para cada señal es -1. Por lo tanto, la señal teórica será simplemente la suma invertida de las tres señales. La salida, que va a ser menos la señal 1 más la señal 2 más la señal 3. Esto nos dirá una amplitud de pico de 2 voltios más 3 voltios más 4 voltios, que va a ser igual a 9 voltios. Ok, al ya tener todo el circuito como estamos observando ya montado, vamos a poder utilizar el osciloscopio y ver qué resultados nos muestra al final. Ahora, las tres primeras ondas que podemos visualizar ahí, que en este caso serían la amarilla, la azul, la celeste y rosada, son nuestras tres señales de entrada, con su respectiva frecuencia y amplitud. Como habíamos dicho, la de 100 hercios, de 2 voltios, 200 hercios, de 3 voltios y 300 hercios, de 4 voltios. Se ven tal cual como las configuramos. La onda verde en la parte inferior de la señal de salida de nuestro mezclador, como se podrá observar, ya no es una onda sinusoidal pura, es una onda compleja que efectivamente es la superposición de las tres frecuencias de entrada. Esto confirma que el circuito es la suma de las señales. Un dato importante que tenemos que mencionar es, en ocasiones, esta última señal, la verde, está como recortada en su parte inferior. ¿Por qué sucede esto? Bueno,
En ocasiones se debe a la saturación del amplificador operacional, es decir, el 741 está alimentando solo con 9 voltios y tierra. Un amplificador operacional no puede producir voltajes de salida que estén más allá de sus límites de alimentación. Como nuestra suma teórica de amplitudes es de 9 voltios y la salida es invertida, lo que significa que iría hacia menos 9 voltios. El amplificador no puede alcanzar estos valores negativos porque su riel de alimentación más bajo es tierra, o sea, 0 voltios. Por lo tanto, la parte de la señal que intenta ir por debajo de su límite inferior de operación, o sea, aproximadamente más 1.5 voltios a más de 2 voltios, y en este que es 741 con fuente simple, bueno, simplemente está cortada, o por así decirlo, recortada la señal. Por eso podemos ver esa simulación o digamos esa señal de esa forma. Esta actividad como tal nos enseña no solo la suma de señales, sino también sobre la importancia de considerar los límites de operación de los componentes en el diseño de circuitos digitales. Ok, ahora vamos a realizar la segunda actividad, el cual corresponde con el siguiente enunciado. Realice el montaje de la figura 1, que es lo que ya hemos hecho anteriormente, donde vamos a introducir una señal de clock de tipo bajo, alto, bajo y de frecuencia 1 kHz. Luego vamos a colocar la configuración de D-Suite como en la figura 3, que es la que vemos abajo en la pantalla, abajo en la izquierda. Esa es la figura correspondiente, y vamos a iniciar la simulación. Vamos a observar que podemos ver en el osciloscopio. Muy bien, primero, bueno, ya tenemos ya los cambios realizados, ya se han modificado. Reemplazamos lo que es la señal senoidales por 3 señales de clock, o sea, ondas cuadradas, aún, y le cambiamos su valor de frecuencia, que sería ahora 1 kHz. Vamos a poder observar señal amarilla, la azul, la rosada y bueno, también la verde, que van a mostrar una onda cuadrada. Agregamos un D-Suite a las entradas. Este componente va a actuar como un selector. Cuando los interruptores de D-Suite estén en off, o sea, apagados, las entradas al mezclador se desconectan de las señales de clock y se conectan a tierra. Por lo tanto, la señal de salida del mezclador, o sea, la señal verde, al estar también en off, se vuelve una línea plana en 0 voltios, indicando que no hay señales para sumar. Bueno, cuando vamos a activar, que sería en otro caso, cuando vamos a activar uno o más interruptores colocándolos en on, las señales de clock correspondientes pasan al mezclador. La salida verde se vuelve una onda cuadrada más grande y activa, que es la suma invertida de las señales de clock que hemos habilitado, apuntando a la señal verde activa y saturada de la simulación, digamos, anterior. Bueno, estos cambios nos permiten controlar dinámicamente qué señales de entrada se mezclan en nuestro circuito, demostrando cómo se pueden seleccionar o deshabilitar fuentes. Bueno, ya por último, vamos a estar utilizando, digamos, a estar simulando un circuito, el cual tiene un componente clave que es el PLL 4046. Este circuito nos va a ayudar a entender cómo funciona un lazo de enganche de fase y su interacción con una parte digital controlada por un D-Suite. Bien, el corazón del circuito es el PLL 4046, que busca sincronizar un oscilador interno con una señal de entrada. También, bueno, tenemos un sumador binario que es el 74LS163 y un D-Suite que controla las entradas de este sumador. Para las observaciones que hemos podido notar en el osciloscopio, o digamos en sus puntos clave, tenemos el canal A, que sería la línea amarilla, que es la entrada la entrada del PLL. Tenemos el canal B, que es la línea azul, que es la salida del comparador de fase, y el canal C, que es la salida del oscilador interno del PLL. Y bueno, el último, que es el canal D, pero no lo estamos conectando en este caso. Bueno, siguiendo las instrucciones del profesor, solicitado para la conexión del D-Switch, como la figura
3 tenemos lo que es el interruptor 1, 2 y 3 en encendido, o sea, en alto, y el 4 apagado en off. Esta configuración envía niveles lógicos altos a las entradas del sumador binario. Sin embargo, bueno, es crucial notar que el D-Switch no afecta directamente al PLL o a las señales que estamos observando en los canales A, B, C y D. Muy bien, los resultados que pudimos obtener en el osciloscopio fueron: en el amarillo vemos una línea constante en nivel alto. Esto, bueno, indica que la señal de control al PLL no es un pulso periódico, lo que, bueno, impide que el PLL se enganche a una frecuencia. El canal B, que sería la línea azul, muestra pulsos irregulares que el comparador de fase no puede sincronizar sin una entrada periódica. Y bueno, tenemos luego el canal C, que observamos una onda cuadrada estable y periódica. Esta es la frecuencia, por así decirlo, libre del oscilador interno del PLL, ya que no puede, digamos, sincronizarse con la entrada. Y bueno, ya el último, que es el canal D, que vemos que tiene una línea plana en 0 voltios, ya que no se encuentra conectada. Ajá. Lo último que podemos mencionar es qué sucede al cambiar el D-Switch. Bueno, en este circuito no hay cambios visibles en la onda A, B y C. Al modificar este componente, esto se debe a que solo controla las entradas del sumador CT4L S163, sin afectar el PLL o la señal de reloj del monitoreo. Bueno, cualquier cambio se vería en las salidas del sumador, que reflejarían el resultado binario de la nueva, digamos, combinación. Y bueno, también logramos observar que tenemos un LED que está conectado al pin Demon, al 4046, dado que las entradas al PLL, o sea, a este caso es una constante y no una señal modulada. Bueno, el PLL no está realizando una modulación activa. Por lo tanto, el LED probablemente puede permanecer con una visión un poco inestable, no se ve muy bien el componente activo, por eso se le cambia el valor de la resistencia para poder ver un poquito más claro este encendido del LED. Ahora, estas simulaciones o estas actividades que hemos estado realizando, su relación con el receptor super heterodino, bueno, corresponde con, primero, tuvimos un mezclador analógico, que es la actividad número 1, un amplificador operacional 741 como sumador inversor, su función sumar múltiples señales analógicas. Bueno, una observación clave que le podemos dar es que la salida era la suma invertida, pero con saturación debido a las limitaciones de la fuente de alimentación del amplificador. Y bueno, segundo, también tuvimos un mezclador con control digital. El circuito, bueno, el mismo mezclador, pero con señales de crop, o sea, ondas cuadradas de 1 kHz. Se añadió un D-Switch para habilitar y deshabilitar cada entrada. Y bueno, se logró controlar selectivamente las señales de clock que llegan al mezclador. Las observaciones que podemos darle al respecto es que con los interruptores del D-Switch en apagado, las entradas del mezclador se conectaban a tierra, resultando una salida de 0 voltios. Y con, bueno, lo contrario, con los interruptores encendidos o en alto, las señales de clock, bueno, pasaban y las salidas mostraban la suma invertida de las ondas cuadradas activas con saturación. Y bueno, ya por último tenemos este circuito que vimos, que es de un PLL 406 y lógica digital última, que bueno, fue la última actividad. Bueno, con la integración de un PLL 4046 con un sumador binario restador, que es el 74LS163 y un D-Switch. Bueno, se logró, digamos, entender que son fundamentales para la sincronización digital precisa, generando el oscilador local y la demodulación de señales FM.